Bueno, ¿se ve la pantalla ahora? Sí, profesor. Ya, vamos a empezar entonces. Habíamos visto la clase última, el tercer método de solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? De los 5 métodos que se había explicado, ya hemos visto ya variables separables y la variante que sería reducibles a variables separables. En ese caso hay que investigar bien y hacer un cambio de variable adecuado que permita la solución inmediata, ¿no? Después hemos visto las ecuaciones homogéneas y normalmente haciendo el cambio y igual bx soluciona en la mayoría de los casos la ecuación diferencial. Cambios que hace la mayoría de los libros, ¿no? Pero yo les había comentado de la ecuación estándar que está acá en la parte superior, m de x más n de y. Si el n en su forma de escritura es más sencilla que m o tiene menos términos, ahí es donde se hace el cambio y igual bx. Pero si en otro ejercicio de una ecuación homogénea el m tiene menos términos o es más sencilla en su forma de escribir que el n, ahí hago el cambio x igual bi. Eso va a solucionar más rápidamente el problema. Pero como les menciono, hay muchos libros que solamente tocan el cambio igual bx y con eso resuelve el problema, ¿no? En algún caso van a trabajar un poco más. Después hemos visto sus variantes, donde una ecuación diferencial se presenta como una función de dos rectas, ¿no? AX más BI más C, y otra recta alfa X más beta Y más gamma, y es igual a 0, ¿no? Entonces comparamos nosotros los cocientes y los coeficientes de X en el mismo orden del cociente de los coeficientes de Y. Es decir, dividíamos A entre alfa y B entre beta, o si no el recíproco, alfa entre A y beta entre B. Si esos cocientes son distintos, entonces yo les comentaba que había leído en todos los libros, a excepción del libro de Kells, que hacían una traslación de origen cartesiano, ¿no? Resolviendo las dos rectas con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y esa solución viene a ser no origen trasladado, h, k. Entonces se hace el cambio x igual u más k, y el i, b, perdón, x igual u más h, y el i igual b más k, ¿no? Esa es la traslación que hacen todos los libros, a excepción del Kells. En cambio, para el Kells, lo que hace es el m, que está ahí, que es una recta, le llama u, y al n le llama b, y ahí hace diferenciales y resuelve el sistema con incógnitas de x y de y, reemplazando en la ecuación. Entonces acá tengo m, que se le ha llamado u, y el diferencial de x, que va a estar en función de una combinación del diferencial de u, diferencial de b, se le multiplica ahí, más el n, que se le llama b, por el diferencial de y, que queda en función de los diferenciales de u y de b, ¿no? Y se resuelve, y esa ecuación ya va a ser homogénea, y se resuelve a variables separables. Eso es lo que hace el libro de Kells, ¿no? Los otros libros hacen una traslación. Ese es el caso 1. Después el caso 2 hemos visto cuando las dos rectas son paralelas. Entonces en ese caso inmediatamente se transforma en variables separables haciendo el cambio, ya sea alfa x más beta y igual a un t, o ax más bi igual a un t. Con ese cambio, inmediatamente la ecuación se transforma en variables separables, ¿no? Y mencionamos un caso especial que hay en pocos libros, especialmente en el Macarenco, que resuelve el problema para una ecuación donde, para ciertas ecuaciones, donde la mayoría de los términos son homogéneos al mismo grado, excepto un término que tiene otro grado. Entonces ahí, dependiendo si el término que aparece de diferente grado está multiplicado por diferencial de y, entonces ahí se cambia y igual z a la alfa. Pero si el término que es de distinto grado está asociado a dx, se le cambia entonces x igual z a la alfa. Se diferencia, se reemplaza en la ecuación, y ahí se hace la restricción que sea una ecuación homogénea. Si existiese un alfa real, que satisface esa condición, ¿no? Entonces yo he visto que muchos alumnos del ciclo pasado a veces resuelven de esa manera y les sale, ¿no? Yo cuando veo el problema, como ya tengo más experiencia, hay ejercicios que uno puede identificar por distintos métodos.
Entonces a veces yo me voy por el método que uno conoce y puede ser que sea un poquito más extenso, pero va a salir el problema. Pero he notado, como digo, ciertos alumnos que utilizan ese cambio de Makarenko y les ha solucionado el problema. Eso sería ya, entonces, el segundo método. El tercer método que hemos visto en la clase anterior es una ecuación estándar, m de x más n de y, derivo parcialmente n respecto a y, y comparo la derivada parcial de n respecto a x. Si son iguales, la ecuación se llama exacta. Y le había mencionado 3 formas de resolver el problema, ¿no? Una es la forma general que hace la mayoría de los libros, más del 80% de libros, simplemente integra bajo la condición dada la integral de m desde x sub 0 hasta x, manteniendo ese integrando y constante. Y se halla la antiderivada y se evalúa desde x sub 0 hasta x. Más el segundo integrando se integra desde y sub 0 hasta y. Pero no se olviden que ese x se cambia por x sub 0. Se integra y se evalúa la antiderivada de esa función en y, y que contiene también x sub 0 en algunos casos, desde y sub 0 hasta y. Y a la derecha, al integral 0, me queda una constante, ¿no? Una vez que se evalúa, y yo le dije como método práctico, la antiderivada de m se copia igualito al ser evaluada en x. No pongo yo la antiderivada evaluada en x sub 0, porque uno de esos términos se va a cancelar con el segundo sumando. Y los que no se cancelan pasan al otro lado como una constante, ¿no? Que va a estar en función de x sub 0 y y sub 0, que es un punto de la curva solución. Acá también n, su antiderivada, dejo solamente aquellos términos que contienen únicamente el y. Los que tienen x sub 0 con y, eso no lo toco, ¿no? Y ya tengo mi solución. Ese es el método que hace la mayoría de los libros, pero los libros, si ustedes ven el SPIR, que le digo que es un buen libro para este curso, porque tiene la teoría suficiente y está de acuerdo a nuestro programa, ¿ya? Está de acuerdo a nuestro programa. Y la ventaja frente al Makarenko es que tiene problemas de aplicación, lo cual no tiene el Makarenko, tiene poquitos problemas, ¿no? Y de esos, menos de 50 problemas. De 1000 problemas tiene 50 de aplicación. De esos 50, van a encontrar ustedes a lo largo del libro como 15 problemas geométricos. Ya estamos hablando de 35 menos problemas de aplicación, pero casi no desarrolla teoría, sino solamente enuncia el problema y ustedes tienen que resolver. Un alumno que nunca ha visto esos tipos de problemas, es poco probable que pueda resolver todos los problemas que se planteen, ¿no? Salvo que sean esos de aplicación física, donde se aplica la ley de Newton, que tiene unos 5 o 7 problemas, o los problemas geométricos. Pero más allá de los problemas de reacciones químicas, problemas de salmuera y otros problemas, va a ser un poco difícil si uno no ha visto nada de esto, ¿no? Entonces les decía que primero avanzamos rápidamente en la parte teórica, para que después ya ustedes puedan ir viendo los problemas. Entonces yo le dije, de mi libro, el capítulo 3, ahí empiezan los problemas de aplicación. Ya pueden ustedes, varios temas de los que están ahí, con lo poco que hemos hecho, ya pueden ustedes encontrar y comprender bien los problemas, ¿no? De eso se trata el curso, de ver más o menos dónde ustedes pueden aplicar las ecuaciones diferenciales. No estoy agarrando el libro, porque en el libro yo he hecho más cosas y un poco diferentes, y se van a confundir un poco, ¿no? Hasta llegar a la solución directa del problema. Por eso que yo he preparado esto a mano, y entonces esto más directo. Y una vez que ya ustedes leyeron esto, comprendieron, si quieren le dan una mirada rápida a la teoría, y en todo caso hay bastantes ejercicios resueltos. Eso sí, pueden ustedes revisar rápidamente. Entonces ahora vamos a atacar lo que se llama ecuaciones reducibles a exactas. No todo el conjunto de ecuaciones que no son exactas se pueden reducir a exactas, ¿no? Lo primero, yo les había dicho que de los 5 métodos, el método más sencillo son de identificar, no de resolver, son las ecuaciones homogéneas, ¿ya? O sea, a mí me ponen 20 ejercicios
de los 5 métodos que vamos a estudiar y rápidamente yo puedo identificar cuáles son las homogéneas y ya sé resolver. Pero no son las más fáciles. Las más fáciles de resolver son las que son exactas. Entonces, ustedes derivan m respecto a y derivan n respecto a x y comparan. Si son iguales ya tienen el método 1 de la integración, el método 2, que es el método que está en el libro de Matemáticas Avanzadas del autor Tracy, que es el que yo hice ese trabajo para este libro, y en mi libro empiezo con el método Tracy, ¿no? No es tan recomendable, digamos. Y después el método práctico, ¿no? Entonces yo les dije, una vez que la ecuación es exacta, del m de x separan los términos que contienen solamente la variable x. Del n, que está multiplicado por diferencial de y, separan todo lo que tiene y solamente, y los que quedan en ambos sumandos con x y y, esos son diferenciales de un producto. Ya les dije, fácil de formar ese producto, ¿no? Agarro del primer sumando m que tiene x y digo, para mí, el x es la variable. Si por acá hay logaritmo de y, entonces pongo como el diferencial de un paréntesis logaritmo de y. Del segundo término que tiene x y por diferencial de y, cojo aquel que tiene x. Y entonces ese término lo voy a poner multiplicando a ese diferencial total del logaritmo de y por una función. Y comparo y se van a dar cuenta que en esa derivación, esa diferenciación, va a aparecer los dos sumandos que ustedes han tocado, ¿no? Entonces es rápido obtener ese método práctico. No se integra, sino se deriva y es más cómodo, ¿no? Ahora atacamos lo que llamamos ecuaciones reducibles exactas, aquellas que no cumplen la condición, es decir, la derivada parcial de m respecto a y va a ser diferente. Uy, acá no corregí esto, me olvidé. Este es de la derivada de n respecto a x, ¿ya? Entonces acá está mal, es la derivada parcial respecto a x. Entonces, cuando no se cumple, entonces van a haber ciertos problemas que se van a hacer exactas por un método que se llama factor integrante. El quinto método de soluciones de ecuaciones de primer orden que le estoy mencionando se llama factores integrantes diversos, ¿ya? Ese quinto método es el más complicado, digamos, porque no es fácil visualizar un factor integrante diverso, ¿ya? Entonces a veces cuando el profesor no quiere que saque 20, escoge un problema de ese capítulo. Pero en este caso vamos a ver algunos factores integrantes elementales, digamos, ¿no? Aunque no siempre, no tan elementales. Peña, te llamo, estoy en clase, termino a las 12, ¿ya? Entonces eso se llama factor integrante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de factor integrante? Es aquella función o relación que al multiplicarla a una ecuación estándar 1, que no es exacta, se transforma en exacta, ¿ya? Esa es la definición sencilla que damos de factor integrante. Es aquel factor que al multiplicar a una ecuación estándar que no es exacta, la transforma en exacta. Entonces, en este caso, yo estoy llamando esa función mu de x, y. Entonces, acá multiplica mu por m de x más mu por n de y. Por condición, esta ecuación 2 ya es exacta. Si es exacta, entonces quiere decir que la derivada parcial del nuevo m, que va a ser m por mu, lo derivo respecto a y. Y el nuevo n, que es n por mu, lo derivo respecto a x. Entonces ahora ejecuto esa derivada parcial. Va a ser la derivada parcial de un producto. Va a ser mu por la derivada parcial de m respecto a y, más m por la derivada parcial de mu respecto a y. Igual, acá también tengo la derivada parcial respecto a x del producto mu por n. Mu por la derivada parcial de n respecto a x, más n por la derivada parcial de mu respecto a x. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación en derivadas parciales. Y nosotros recién estamos aprendiendo a resolver ecuaciones ordinarias de una sola variable independiente. Y acá ya hay dos variables, ¿no? Entonces, esto es un poco de mayor grado de dificultad. Casi en las carreras de ingeniería no hay un curso
que les enseñan a ustedes derivadas parciales, ¿ah? Ojo, no hay un curso en ninguna facultad. Lo que hacen es dar ciertas soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales, pero en un curso completo. La única facultad que da un curso completo de ecuaciones en derivadas parciales es la Facultad de Ciencias. ¿Ya? Ellos, después de llevar en un semestre ecuaciones diferenciales ordinarias, en otro semestre llevan las ecuaciones en derivadas parciales. Pero en las carreras de ingeniería, en más de un curso, van ustedes a utilizar, digamos, las soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En industriales lo van a ver en termodinámica, se ve eso. Yo, por ejemplo, he llevado termodinámica, apliqué eso en algún momento. En mecánica de fluidos, que lo dictaba la Facultad de Civiles, también llevé eso. Después en dinámica, que dictaba la Facultad de Mecánica, también utilicé eso, ¿no? Antes, cuando estudiábamos nosotros, llevábamos diferentes cursos de diferentes facultades, ¿no? Y ahora ya la cosa se ha centralizado más, se ha focalizado, ¿no? Electrónica ya le quitaron varios cursos de esas características, ya no se ve, ¿no? Por ejemplo, antes uno llevaba un electrónico de hace 20 años hacia atrás, llevaba un montón de circuitos electrónicos. Ahora los que estudian telecomunicaciones solamente llevan un primer curso de electrónica 1. Yo he llevado 4 cursos de electrónica 1. Y esos alumnos sufren con electrónica 1. Cuando he conversado con algún joven, se les hace difícil. Y fíjense que yo llevo 4. Y el más difícil era el electrónico 4 del octavo ciclo, ¿no? A veces ese profesor, que hasta ahora me acuerdo su nombre, Márquez Marrú, que fue padrino de nuestra promoción, él, por ejemplo, puso en para el examen final un examen que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, ¿no? Tengo conocimiento que en alguna otra promoción empezó el examen a las 8 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. Y no cuidaba. Su oficina, respecto al salón, está a más de 100, 200 metros de distancia. Y él no se preocupaba de si el alumno copiaba o no, dejaba la prueba ahí, y de rato en rato venía, si no han tomado desayuno, salgan a tomar desayuno. Si quieren descansar, paséense, no conversen. A la 1, así decía, si alguien tiene hambre, vaya a almorzar, y así, ¿no? Entonces, ese era el curso más fuerte. Y ahora, el curso más fuerte para los de telecomunicaciones, me indican los alumnos que es electrónicos 1, ¿no? Cambian los tiempos, a veces se hace más fácil una parte y más difícil, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en una compañía importadora de computadoras, el año 86, fíjense, el año 86, decía, el boom de la electrónica va a ser las telecomunicaciones, ¿no? El boom de la electrónica va a ser las telecomunicaciones. Entonces, yo trabajé en esa compañía y como comercializamos con Estados Unidos, a través de la Embajada de Estados Unidos, entonces llegó una beca a la compañía. Yo, aparte de trabajar ahí, trabajaba en la UNI, ¿no? Y no me quise ir de viaje a estudiar una maestría. Y a un amigo que compartimos en electrónica, la parte de campos electromagnéticos del sexto ciclo, y trabajaba conmigo a tiempo parcial, le dije si quería irse becado allá, ¿no? Aceptó, le di la beca por la compañía y se fue a estudiar. Y después vino, estaba trabajando en los canales de televisión, todo, y lo que es. Después se fue a Estados Unidos, todo, y de vez en cuando viene y me busca, ¿no? Agradeciéndome la oportunidad que le di para ese estudio, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, resolver ecuaciones diferenciales es poco complicado, ¿no? Pero a nosotros en electrónica, en los cursos, nos enseñaban ciertos modelos, así como le estamos dando caso 1, variables separables, así ciertos ejercicios que servían para el curso. Más allá, el profesor no enseñaba solamente esa partecita. Y así fuimos construyendo conocimientos de resolver algunas ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Ahora, ya eso lo he dejado hace más de 30 años, para volver a empezar tendría que
leer un poco más para recordar, ¿no? Como no he trabajado mucho en derivas parciales, ya no tengo mucho recuerdo de eso, pero uno de las aplicaciones que tuve fue en el sexto ciclo, llevando el curso de campos electromagnéticos del doctor Modesto Montoya, actual ministro de Ambiente. Él se graduó muy rapidito en la uni, física, hizo su maestría, terminó rápidamente, me cuentan un profesor que en la época que me enseñaba, y se fue a Francia a estudiar su doctorado, ¿no? Entonces, una vez que terminó su doctorado, vino acá al Perú y fue mi profesor en el sexto ciclo, ¿no? Y justo era resolver una ecuación en derivadas parciales para el examen final. Yo necesitaba 6 de nota de peso doble para pasar el curso. Entonces, cuando pone un problema, así como acá, por ejemplo, cuando veamos ecuaciones de orden superior, si yo tengo una ecuación de x y de t la variable independiente, digamos, tengo un resorte o tengo un sistema LC, circuito eléctrico, pongo mi ecuación diferencial y puedo tener x segunda más 25x igual a 0. Al resolver, voy a tener mi solución x de t igual una constante c es 1 por coseno de 5t, más otra constante por el seno de 5t. Esa es la solución, ¿ya? X, que puede ser la corriente, puede ser cualquier variable, ya tengo la solución. Pero esa es una solución general donde están las dos constantes de C1, C2. Y esa era una ecuación en el examen que uno tenía que resolver y después venían 20 preguntas de alternativa múltiple. Yo había resuelto eso en un poco más de media hora, ¿no? 40, 45 minutos, había resuelto la ecuación diferencial. Pero me faltaba un dato para encontrar las dos constantes, C1 y C2. En problemas de física me puede decir que la aceleración cuando pasa 5 segundos vale tanto, o la velocidad en tal tiempo vale tanto. Con esos dos datos ya se podía encontrar la constante C1 y C2. El profesor no había dado ninguna constante y por teoría uno tenía que plantearse las condiciones. Y por más que yo revisaba todo, no podía encontrar una segunda condición para resolver el problema. No podía. Y cuando estaba revisando las preguntas para responder, la primera no podía responder, la segunda no podía, la tercera tampoco, y así pasó casi 1 hora y 10 minutos, ¿no? 1 hora y 10 minutos. Y yo ya estaba sudando frío porque pensaba que me iba al susto, porque hasta ese momento tenía 0, porque no había respondido ninguna pregunta. Y el profesor había aplicado lo que hacen los franceses, que cada pregunta que viene se responde en función de la anterior. Si no se ha respondido la anterior, no puede seguir avanzando, ¿no? Y eso lo aplica desde el colegio. El franco peruano acá, en alguna oportunidad tuve yo la ocasión de apoyar a un familiar, y así era su libro de matemática de colegio, ¿no? Entonces, por ahí, como a mí no me gusta abandonar, comencé a analizar las alternativas, todo. No recuerdo si fue la 11ª o 13ª pregunta, que por teoría solamente se cumplía una. Las otras no se podía cumplir, ¿no? Y fue así que yo comencé a resolver el problema, desde ese problema hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que estuve la ecuación y ahí le puse la condición que me faltaba. Entonces ahí encontré el valor de la constante y otra vez comencé rápidamente a resolver los problemas, ¿no? Yo resolví 19 problemas. 19 problemas. De los 19, fallé en el último, porque mi nota fue de 18, ¿no? Porque si yo me hubiese equivocado antes, todas las demás hubiesen estado equivocadas, ¿no? Salvo que por azar hubiese respondido una, ¿no? Así fue que me hice conocido con este profesor. Ya me había sacado 18 también en el parcial. Barton se había sacado 20. Monzón, que también era otro genio, sacó 20. Y en el final, Barton creo sacó 19 o 20. Y Monzón 18, ¿no? Entonces, desde esa época, desde el sexto ciclo, ya me hice muy amigo del profesor Modesto Montoya.
Entonces, vamos a resolver acá de una manera muy peculiar, ¿no? Esa función que inicialmente de factor integrante, que decimos que depende de dos variables, vamos a poner un caso 1, que ese factor integrante solamente dependa de x. Y entonces acá vamos a tener esa condición, ¿ya? Entonces, si solamente depende de x, entonces ya no tiene sentido escribir la derivada parcial de mu respecto a x, sino utilizo la derivada ordinaria de u con respecto a x. En ese caso, ¿cuánto valdría la derivada parcial de mu respecto a y? Estoy suponiendo que el factor mu, que inicialmente dice que es de dos variables, ahora lo considero como una sola variable, que depende solamente de x. Entonces, por los conocimientos que tiene de su derivada parcial, entonces esta derivada parcial va a ser 0, ¿no? Lo mismo, el caso 2 va a ser que el factor integrante dependa solamente de y. Por lo tanto, esta derivada parcial va a ser una derivada ordinaria y esta derivada parcial va a ser 0, ¿no? Con esas dos condiciones vamos a encontrar independientemente un factor que depende de x y otro factor que depende de y. Acá también le diré que cuando ustedes lean mi libro, un poquito va a ser medio confuso el despeje de la relación. Y esa forma lo presenté en base a lo que yo había leído hace como 30 años, ¿ya? Pero después con el correr del tiempo es más fácil esta presentación que voy a dar acá. Pero es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces ya tengo esa relación. Entonces cada vez que yo quiero ver un problema donde se cumpla que la ecuación no es exacta y trato de ver si alguna de ellas puede ser exacta, trabajo con esta ecuación que le estoy llamando 3 en romano. Entonces yo, caso 1, ahí está, el caso 1, si el factor integrante solamente depende de x, entonces la derivada parcial ahora se vuelve una derivada ordinaria y la derivada de mu respecto a y vale 0. Reemplazo en la ecuación 3 en romano y ya me queda esto de acá, esto se hace 0 porque es la derivada parcial de mu respecto a y. Ahora asocio lo que está subrayado acá en la parte inferior, que tiene un factor común mu. Esta mu por la derivada parcial de n respecto a x lo paso a la izquierda, saco factor común mu y ahora me queda esto acá. Ahora, este mu pasa dividiendo y este n pasa dividiendo esa diferencia. Y este de x pasa a multiplicar, ¿ya? Pasa a multiplicar. Entonces ahí nosotros vemos que tengo la derivada parcial de mu respecto diferencial de mu sobre mu. Y al otro lado toda esta diferencia por este factor 1 sobre n y multiplicado por diferencial de x. Se ha supuesto que el factor integrante dependa solamente de x. Por lo tanto, este cociente que está acá debe ser una función solamente de x. Si ese producto que está ahí depende solamente de x, ya hemos encontrado el factor que estamos buscando, ¿ya? Entonces ustedes, lo primero que tienen es una ecuación estándar, 1, es la derivada parcial de m respecto a y, y la derivada parcial de n respecto a x, ¿ya? Eso es lo que se tiene para comprobar si es exacta o no. Se van a dar cuenta que no es exacta, inmediatamente hacen esta diferencia y lo dividen entre n. Si todo ese cociente queda función de x, prosigan y ya tengo mi factor integrante. Después les comento esta fórmula, cómo recordarla, ¿ya? Entonces ya tengo ahí, entonces separo variable, integro este logaritmo igual a esta función que depende, no se olviden, solamente de x, ¿no? Ya toda la ejecución, ojo, toda la ejecución de esa diferencia dividida entre n va a quedar solamente dependiente de x. Y lo integro y va a quedar una antiderivada. Ahora, si el logaritmo de u es igual a una cantidad, entonces u va a ser la exponencial de esa cantidad, ¿no? Entonces el factor integrante que ustedes tienen va a ser esta forma de exponencial, ¿ya? E a la integral de 1 sobre n de esta diferencia que está acá. Igualmente, vamos a tener una muy parecida cuando ustedes supongan que el factor integrante dependa de y. Y otra vez trabajamos en la expresión 3 en romano. Esta viene a ser la expresión segunda, que el factor integrante dependa solamente de y. Entonces la derivada parcial de mu respecto a x vale 0,
y la derivada parcial de mu respecto a i es la derivada ordinaria. Otra vez voy a mi ecuación estándar, y acá tengo la derivada parcial de mu respecto a i, que ahora se convierte en la derivada ordinaria. Y en el último término es n por la derivada parcial de mu con respecto a x, pero eso vale 0. Anulo esto, acá tengo mu por la derivada de n respecto a x, este mu pasa al otro lado y factorizo, y tengo esta diferencia que está acá. Otra vez hago el despeje, diferencial de mu sobre mu, por diferencial de i, este m pasa dividiendo, y ya tengo entonces esa expresión. Este de i pasa a este lado. Para que ese factor mu dependa solamente de i, como se menciona, entonces la diferencia, lo único que ha hecho es cambiar de signo, porque en el otro factor es acá la derivada de m respecto a i, menos la derivada de n respecto a x. Acá está con signo contrario. En el caso anterior está dividido entre n, y ahora está dividido entre m. Y eso debe quedar función de i. Si es así, prosigo y ya tengo el factor integrante. Una vez que tengo el factor integrante, ya yo multiplico la ecuación propuesta inicial, y ya esa ecuación es exacta, y comienzo a trabajar, ¿no? Comienzo a trabajar. Acá tengo entonces esta diferencia, dividido entre m, debe quedar solamente función de i. Esto me queda logaritmo igual a esa expresión, y luego el mu de i va a ser exponencial de todo esto. Algún alumno, ojo, se va a equivocar, va a hacer esta diferencia dividido entre m, y es probable que quede función de x. Y como queda función de x, el alumno cambia y pone de x acá. No puede hacer eso. Lo mismo, si en el factor integrante anterior, que es esta diferencia con signo cambiado, dividido entre n, debe quedar función de x, pero en algún caso queda función de y. Pero ustedes no lo pueden integrar, el factor integrante de x, cambiarlo para integrarlo respecto a y, ¿no? Valoran el problema. Ahora, ¿cómo recordamos las dos fórmulas? Fíjense, ¿cómo recordamos las dos fórmulas? Lo primero que hacen es derivar m respecto a y. Acá está m respecto a y. Y después derivan n respecto a x y comparan. Y van a tener ustedes que no son iguales. Entonces ustedes hacen la diferencia. En este caso está de esta forma. Entonces cuando yo hago esto, para que ustedes recuerden, yo digo solamente en la integral, ¿ya? Va a ser la integral de 1 sobre algo acá. Acá es m, en el otro caso va a ser n. Entonces pongo integral de 1 sobre una expresión, un paréntesis. Acá pongo una derivada parcial, menos otra derivada parcial, y acá pongo. Entonces ustedes tantean. Yo quiero que el factor integrante sea de i, ¿ya? Quiero buscar este factor, entonces acá pongo i. Entonces si este sí, inmediatamente pegadito, acá va a estar esa variable i, ¿ya? Fíjense, de la expresión sigma, yo quiero que ese factor que estoy buscando, a ver si depende de i. Entonces pongo acá diferencial de i. Seguidamente pongo debajo acá, en esa diferencia, la derivada parcial de i. Y yo pregunto, ¿qué derivo respecto a i? Usted me va a responder que derivo n, ahí está el m, con signo negativo ahí, y por lo tanto acá pongo la otra derivada parcial. Como ya derivé m, ahora derivo parcialmente m. ¿Respecto a qué? Respecto a x. A ese paréntesis lo divido entre m. Miro acá, esto acá. La derivada parcial de m, y ese m es el que divide. Igualito sucede con el otro factor. Con el otro factor. Yo voy a tantear, ojo, se tantea acá, si busco un factor de x o un factor de y. Acá pongo, quiero la derivada parcial, quiero el factor integrante que dependa de x, entonces acá tanteo, diferencial de x, y pongo estas diferencias, y pegadito ese diferencial de x abajo, la derivada parcial de x. ¿Respecto a qué derivo? Derivo n, entonces acá la derivada de n respecto a x, con signo negativo, acá pongo la otra derivada parcial, que va a ser m respecto a y, cierro el paréntesis, y como acá está la letra n, se divide entre n, ¿no? Y eso va a quedar una función que depende de x. Ya saben que si el n está asociado con el x. Y eso serían mis dos factores integrantes, ¿ya? Esto es lo que tienen todos los libros de una ecuación reducible exacta, ¿ya? O una ecuación reducible exacta. Hay el Makarenko,
presenta un tercer caso de problema. No hace teoría, sino formula un problema y comienza a razonar de una manera cómo encontrar la solución, ¿no? Pero da una sugerencia. Siguiendo esa sugerencia, resuelve un problema planteado que tiene y luego, dentro de sus ejercicios, tiene más de como 12 ejercicios de reducibles exacta, pero de esos 12 solamente tiene 3 que utilizan factores integrantes de 2 variables, ¿eh? Las demás dependen de X y 2 problemas dependen de Y. En esta parte van a recordar ustedes que el exponencial al logaritmo de n, la exponencial de la función inversa del logaritmo, se simplifica y queda solamente n, ¿ya? Ojo, exponencial del logaritmo de n me va a quedar n. Después van a tener ustedes exponencial de, digamos, f logaritmo de n, eso va a quedar n a la f, ¿no? Porque ese f de coeficiente pasa dentro del logaritmo como potencia y va a quedar exponencial del logaritmo de k a la f. Entonces se va a exponenciar con logaritmo y me queda k a la f. Es lo que se va a presentar en estos problemas y en el próximo método de las ecuaciones lineales. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Con esto ya podemos ver los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Avanzamos entonces. Acá vienen los ejercicios. Algunos ejercicios que están acá se han repetido respecto a lo que está en el libro, pero hay varios que son diferentes que no están en el libro, ¿no? Como complemento, digamos. Entonces acá estoy recordando siempre esta diferencia. Cuando hagan la operación, les dije que eso, como acá hay un diferencial de x, entonces eso va a estar asociado con x. El factor integrante va a depender de x. Esta diferencia de signo contrario a esto, el inverso aditivo, es dividido entre m y debe quedar una función de y, ¿no? Entonces, esto se tantea, ¿ya? Ustedes hacen esta diferencia y dividen entre n o dividen entre n. Según lo que salga acá, de las variables que estoy indicando, ese es el factor que van a utilizar. Entonces, acá tengo un primer ejercicio. Esa numeración es el problema propuesto del Macarenco, ¿ya? Este es el problema 234 del Macarenco. Entonces hay 1 menos x cuadrado por y de x más x cuadrado por y menos x de y. Entonces identifico el m, ese que está asociado con el x, diferencial de x, esto es el. Identifico el n, ese que está asociado con diferencial de y, entonces va a quedar x cuadrado por y menos x cubo, ya está ahí. Entonces ahora la primera expresión m lo derivo parcialmente respecto a y, no sé si está asociado con x, lo derivo respecto a y. Acá me queda menos x cuadrado. La función n está asociada con diferencial de y, lo derivo respecto a x. Entonces, 2xy menos 3x cuadrado. Ya está. Ustedes noten que son distintos. ¿Ah? Son distintos. No sabemos qué factor vamos a utilizar, si el factor en x o el factor en y. Pero rápidamente ustedes resten menos x cuadrado menos todo esto. ¿Ah? Si ustedes restan esto menos esto, le va a quedar 2x cuadrado menos 2xy. 2x cuadrado menos 2xy. Factorizan 2x y me está quedando 2x por, me está quedando x menos y, ¿ya? X menos y. Ahora, si ustedes restan esto menos esto, le está quedando 2xy menos 2x cuadrado. Si factorizan ese 2x, le está quedando 2x por y menos x. Ya tenemos. Entonces, rápidamente ustedes tantean. Si divido entre este factor, no se va a simplificar nada. Porque recuerden que está quedando un 2x multiplicado por x menos y o multiplicado por y menos x. No va a quedar, no sé si bien no queda una función de una variable, pero si dividen esto, se va ese factor.
que puede ser que aparezca y menos x o x menos y, pero se va y queda función de x. Y lo estoy dividiendo entre n. Entonces yo ya tanteé, y este problema debe quedar un factor integrante que dependa de x. ¿Ya? Entonces, tanteo la fórmula. Entonces voy a tantear esto de acá, ahí está, y todo esto, según la indicación que se ha dado, debe quedar función de x. Entonces, 1 sobre n. N es todo lo que está acá, x cuadrado por y menos x cubo, ya está, o lo que está acá, x cuadrado por y menos x. Ya está acá, corchete, entonces acá la derivada de m respecto a y, menos x cuadrado, menos todo esto. Entonces aquí con más esto, a 2x cuadrado menos 2xy. Y hasta ahí factorizo y se va el y menos x. Se va un x acá y me queda menos 2 sobre x. Entonces, cuando ustedes dividan a esa diferencia tomada en esta forma, lo dividen entre n, debe quedar función de x. Y acá está quedando función de x. Entonces lo que tengo que utilizar es el primer factor integrante que depende de x. Entonces tienen que hacer todos los ejercicios que son de esta parte, reducirles a exactas, hacer esa operación. Ya saben, o bien este cociente, o la diferencia con signo cambiado, pero dividido entre n. Entonces pongo el factor integrante exponencial de todo esto acá. Esto me está quedando menos 2 sobre x de x. Integro, me queda exponencial menos 2 logaritmo de x. Yo les mencionaba que voy a tener e a la k logaritmo de f, que va a ser f a la k, ¿no? En todo caso, este menos 2 pasa acá y queda exponencial logaritmo de x a la menos 2. Se simplifica y queda x a la menos 2. Ya encontré entonces el factor integrante x a la menos 2. Ese va a ser el factor que va a transformar la ecuación estándar 1 que se ha planteado para resolver esta ecuación que está acá, esta ecuación que aparece como 1, y a toda esta expresión la tengo que multiplicar por x a la menos 2. Entonces a esta ecuación 1 en romano la multiplico por x a la menos 2. Entonces, acá tengo x a la menos 2 por 1, x a la menos 2 por diferencial de x. Eso queda solito, lo dejo libre solito. Luego tengo x a la menos 2. Con esto me queda menos y de x. Acá está menos y de x. El segundo sumando por x a la menos 2 me queda y de y. Lo aíslo solito al final, y de y. Y luego tengo menos x diferencial de y. Ya tengo esta última expresión que está acá. Entonces, ahora, la ecuación que es exacta, al ser multiplicado por ese factor integrante, voy a utilizar el método práctico. ¿No? El método práctico me dice, todo lo que tenga solamente x lo separo. Acá está solito. Todo lo que tenga y lo separo con diferencial de y. Me quedan dos términos. Esto siempre va a ser el diferencial de un producto. Factorizo el signo menos, me queda y de x más x de y, y eso es el diferencial del producto xy, ¿no? Entonces ya está acá la expresión. Acá integro esta partecita, integro esto acá que es el diferencial del producto, integro esto. Ahora me queda menos 1 sobre x, menos xy, y acá y cuadrado sobre 2, ¿no? Esa es la solución del problema. Acá tengo otro problema 2, x cuadrado más y de x menos x de y. Entonces yo tanteo esto, derivo respecto a y, me queda 1. Acá tengo que jalar con el signo. No se olviden que la ecuación estándar es m de x más n de y. A veces el alumno omite el signo y malogró todo el problema, ¿no? Entonces no se vayan a olvidar ese detalle. Entonces el m es el que multiplica al de x. ¿Qué multiplica? X cuadrado más y. Ese es el m. El n es lo que multiplica el diferencial de y. ¿Qué lo multiplica el diferencial de y? Es el menos x. No se van a olvidar. A veces el alumno no sé por qué no toma el signo menos. Es menos x. Ya tengo eso. Y ahora comienzo a trabajar, ¿no? Derivo esto m respecto a y, me queda 1. Derivo n respecto a x, me queda menos 1. Son distintos. Entonces la ecuación planteada no es exacta. Entonces rápidamente ustedes restan 1 menos 1 me queda 2. O restan menos 1
menos 1, menos 2. Ya sé que me va a quedar más menos 2. Por el momento no me interesa el signo, ni el numerito, sino la expresión, ¿ya? Que es una constante. Y rápidamente, esa diferencia lo divido, ese número lo divido entre esto, me queda 2 variables. Pero si ese número lo divido entre menos x, me queda una variable. Pero no se olviden que cuando divido entre n, debe quedar función de x. Entonces, este factor integrante, que me va a ser exacta, estoy viendo que depende de x, ¿ya? O sea, primero tanteo y luego busco la fórmula correcta. Entonces, si ya me percaté de que va a ser función de x, entonces pongo la fórmula exponencial a la integral 1 sobre n, paréntesis, derivada parcial de m respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto a x por diferencial de x. Ahora sí, reemplazo tal y como aparece. El n salió menos x, acá está el menos x, 1 sobre menos x. Y el orden tiene que ser tal como aparece la fórmula. La derivada de m respecto a y me sale 1, menos la derivada parcial de n respecto a x, que es menos 1, me sale 2 sobre todo esto. Entonces me está quedando exponencial a la menos 2 logaritmo de x, entonces me está saliendo x a la menos 2 el factor integrante, ¿no? Este coeficiente lo paso acá, se simplifica y tengo x a la menos 2. Entonces en este ejercicio, el factor integrante también sale x a la menos 2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a la ecuación 2 que está al inicio acá, 2 en arábigo, a todo esto lo multiplico por x a la menos 2. Y separo rápidamente los términos que solamente tienen términos en x, lo aíslo. Los términos que tienen solamente términos con y diferencial y, lo aíslo. Y los que quedan, las dos variables, lo agrupo de 2 en 2. En este caso solamente va a haber uno que depende de x y los otros dependen de ambas variables. Entonces yo multiplico a la ecuación 1, acá está multiplicado, digo la ecuación 1, multiplicado por x a la menos 2. Multiplico a cada uno de ellos, x a la menos 2 por x cuadrado, me queda 1 por x, eso lo separo. Acá x a la menos 2 por y, ahí está, por x, menos x, en este caso, x a la menos 1 por dy. ¿Ya? Entonces, presten atención acá, estos dos es un diferencial total, ¿ya? Ojo, esos dos. Esto lo dejo ahí, ahí está. Entonces, esto es un diferencial total, ¿ya? Un diferencial total. Para los que no vinieron en la clase pasada, ¿cómo hago ese diferencial total? Entonces, acá va a haber un producto de una función de x por una función de y, ¿ya? Ojo, es el diferencial total de una función de x por una función de y. ¿Cómo identifico ese? Yo voy acá. Para mí, acá está el diferencial de x. Solamente para formar ese producto yo digo que x es la variable. Entonces, el término en y lo manejo como constante. Acá aparece y. En otro caso puede aparecer tangente de y, logaritmo de y, e a la y. Llevo esto de acá y lo pongo como uno de los factores por y multiplicado. Ahora me voy al otro término. Este es el diferencial de y. Todo lo que no tenga y lo voy a manejar como constante. ¿Cuál es la expresión? En este caso, x a la menos 1 por x a la menos 1. Fíjense, yo no me preocupo inicialmente por el signo menos, por el más, por un coeficiente numérico. Solamente hago el diferencial del producto. Una vez que ustedes armaron el diferencial del producto, rápidamente ejecuten ese diferencial. Entonces voy a poner x a la menos 1 por diferencial de y. Si yo le pongo más acá, voy a tener x a la menos 1 por diferencial de y, pero acá está con menos, entonces tengo que cambiar. Lo mismo, si yo diferencio esto, es menos x a la menos 2 por y, por dx, menos x a la menos 2 por y por dx, pero acá dice más. Por eso es que acá tengo que multiplicar por menos 1. ¿Ya? En otro caso tengo que multiplicar por menos 3, por un tercio, por un medio. Una vez que ya tengo los diferenciales totales, ya el paso último es integrar. Integro esto, me queda x, y acá me queda menos x a la menos 1 por y, igual a una constante, ¿no? Eso sería entonces la solución. Este problema también es del Macarenko, no le he puesto el número, pero
El Macarenco tiene para este problema hacer una solución diferente, ¿ya? Con otro factor. Pero yo lo he jalado a esta partecita y no le he puesto la numeración y vamos a tantear acá, ¿no? Ya tengo acá, no se van a confundir, a mí me ha pasado 2 veces en estos 40 años, entonces como uno ya está acostumbrado, a veces la inercia jala y ya con los años la vista no es la misma. Ahora yo tengo el problema de la, que le llaman los doctores la arañita, la vista. Eso me ha sucedido hace 4 años aproximadamente, cuando estaba estudiando una maestría en electrónica y telecomunicaciones, me iba muy bien, y resulta que un día la clase era a las 6 y yo tenía clase en la facultad a las 6, y mientras terminé la clase, mientras iba a la facultad de electrónica, y no estaba ahí pegado a industriales, sino estaba en el sector A, en la puerta 3, que no tengo carro, y tenía que caminar todo ese trecho de forma rápida, inclusive salí un poco tarde ahí de la FIS, ya estaba oscurecido, cerca de las 7, y cuando estaba empezando la clase iba a haber examen, y comencé rápidamente a ponerme forma para el examen, veo que se cae algo, ¿no? Que suena. Entonces yo busco y no vi que se había caído. Y pensé que se había caído, se cayó mi lapicero más otros sonidos, ¿no? Recogí el lapicero que vi, pero no encontré lo otro que se me había caído, ni me di cuenta. Entonces yo estaba ahí con mi lente y estaba dando un examen de Python y todo eso, y tenía dificultad de ver la prueba. Y así pasé todo el examen, ¿no? Pero ya después de 3 horas, tenía problemas de la vista, todo un poco mareado. Y cuando me voy a sacar el lente, me di cuenta que se había salido la luna del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo. Bueno, busqué la luna y no la encontré, ¿no? Bueno, me fui así, pero después comencé, ya al despertar al día siguiente, tenía como una telaraña, y que esa telaraña se desplazaba así de manera vertical, y el otro ojo, que estaba bien, me llevaba a ver esa sombra que tenía, ¿no? Y entonces así estuve todo ese día, ya el tercer día fui al oculista y me dijeron que tenía que descansar, ¿no? A pesar que había hecho muy buenas notas en el examen parcial, todo, y inclusive de 5 cursos que ya había aprobado 2, el doctor me dijo que tenía que retirarme, ¿no? Entonces me tuve que retirar de ahí de esa maestría de telecomunicaciones hasta que me restablezca, pero después viendo especialistas me dijeron que ya eso no se, no se restablece, es por la edad y todo eso, ¿no? Y ya me había acostumbrado ya a dominar, ¿no? Entonces ya no me jalaba el ojo derecho a ver esa telaraña que se presenta en la izquierda y que se mueve, ¿no? Y eso impide la lectura, todo. Pero hará 4 meses que me ha vuelto de nuevo eso, ¿no? Con mayor frecuencia, así que tengo que ir de nuevo al oculista. Esa es una de las causas por las que yo no califico en el computador, ¿no? Yo tengo que imprimir toda la prueba del Uni virtual, imprimo, lo llevo, lo grabo y lo llevo a imprimir ahí a un negocio, y ya las hojas impresas por una cara es la que yo califico, ¿no? Entonces tengo ahí ya menor cansancio, todo eso. Bueno, entonces acá tengo este problema. Entonces esto está orientado para otro tipo de problema, cuando el factor integrante depende de 2 variables, que le había mencionado caso 3, que muy pocos libros lo tiene el Macarenco, tiene un problema el libro de la colección Chao, y tiene un problema el libro de Spiegel. El libro de Spiegel dice demuéstrese esto y luego aplíquese a tal ejercicio, ¿no? Ese problema lo tengo resuelto en mi libro. Entonces acá ordenamos. Entonces a lo que iba es que ya cuando uno está acostumbrado siempre asocia que el primer término está por dx y el segundo término está con dy. Entonces con eso, y me pasó el mismo problema.
derivé esto con respecto a Y y esto con respecto a X, por la costumbre que uno tiene siempre M de X más N de Y, ¿no? Y me ha pasado con el mismo problema 2 veces, ¿no? En estos 40 años. ¿Y qué resultaba? Resultaba una igualdad. Entonces ya uno asume que es exacta y cuando va a aplicar el criterio de exacta no sale el problema, ¿no? No se puede, por el método práctico que uno quiere armar el diferencial total, no se puede hacer. Entonces ahí tener cuidado. Poco frecuente que lo presenten de esta forma, pero en Macarenco he encontrado de los 1000 problemas, más o menos he encontrado 5 que lo hacen en este estilo, y este es uno de ellos, ¿no? Ya lo ordenamos, lo acomodamos para no tener dificultad. Entonces esto está asociado con X y lo digo respecto a Y. Me queda X. Esto está asociado con Y. Lo digo respecto a X. Me queda 2X. Entonces ustedes ven, queda X y 2X. Son distintos. Entonces no es una ecuación exacta. Hago la diferencia. Si ustedes gustan X menos 2X, me queda menos X. O 2X menos X, me queda X. Entonces, por el momento no me preocupo por si es más X o es menos X. Me preocupo por la expresión variable. Y eso lo tengo que dividir ya sea entre N o entre M. Si lo divido entre M, me está quedando una función de Y. Y si divido entre N, no logro nada. Entonces esto es un factor integrante que depende de Y. ¿Ya? Depende de Y. Entonces, tanteo y ya pongo la fórmula. El factor integral que depende de Y es la exponencial de un integral. Si no me acuerdo la fórmula, no hay problema. Sé que es 1 sobre algo. Acá hay la diferencia de 2 derivadas parciales y acá va a haber un diferencial. Entonces yo tanteo que sea un diferencial de Y. Entonces esa variable Y pasa acá como derivada parcial de Y. ¿Qué derivo respecto a Y? Es M, con signo negativo. Acá le falta el dn respecto a X y esta letra M pasa dividiendo acá, ¿no? Entonces la fórmula que ya sé identificar rápidamente, reemplazo M, que es X por Y, esa diferencia sí se mantiene correctamente, como indica acá, es N respecto a X, 2X, menos M respecto a Y menos X, me queda X entre 1 sobre X y, me queda de Y sobre Y, y esto viene a ser el logaritmo de Y, y me queda Y. Entonces el factor integrante que estoy buscando es un factor que depende de Y. Multiplico toda la ecuación inicial que está acá, 1 romano por Y, y este va a tener X por Y cuadrado de X, y esto tiene 2 variables, y de acá no se olviden que separo los que tienen solamente Y. Entonces voy a tener este X cuadrado más 1 por Y, por diferencial Y, lo separo. Y agrupo este sumando X cuadrado por Y por Y con el que está acá, ¿no? Hago toda esa multiplicación, ordeno y acá está. Ya está. El diferencial de Y por una función de Y, y tengo 2 términos, y eso inmediatamente va a ser el diferencial de un... Y eso sería la solución. Acá presento un problema con 2 métodos. Fíjense acá, tengo 4xy de x menos x cuadrado más y cuadrado de y igual a 0. Este es un monomio de grado 2. Este polinomio es homogéneo de grado 2. Por lo tanto, la ecuación es homogénea de grado 2. Entonces ya hemos visto las ecuaciones homogéneas. En este caso, el diferencial de y tiene 2 sumandos, 2 términos. Y el diferencial de x es un solo término. Entonces, en este caso, lo mejor sería que x se cambie por by, ¿no? Ya hemos visto esto, ustedes analizan, hacen el diferencial, reemplazan, y como estoy cambiando x igual by, acá se va a cancelar el y cuadrado. Acá se cancela el y cuadrado, asocio, teniendo cuidado siempre ese término, el di, que va a estar asociado con otro di que está acá está multiplicado por b. Es todo esto multiplicado por SB. A veces el alumno se olvida y no pone SB, ¿no? Ya lo demás, la teoría me indica que va a ser de variables separables, ¿no? Y la integración ha salido rápida ahí. Ese sería entonces el método de las homogéneas, ¿no?
acá presento otro método, me doy cuenta que ese es, fíjense, cuando yo derivo esto parcialmente con respecto a y, me queda 4x. Si derivo parcialmente con respecto a x, me queda menos 2x. Entonces 4x, y acá menos 2x, 6x, o al revés, menos 6x. Si divido entre esta suma, no logro nada. Pero si ese más o menos 6x lo divido entre esto, me queda una función de y. Entonces, cuando yo divida entre m, debe quedar una función de y. Entonces, este ejercicio es de un factor integrante que depende de y, ¿no? Entonces, ahí ponemos la ecuación, hacemos las derivadas parciales, el m, no se olviden el n con su sin, ¿ya? Ojo, a veces el alumno se olvida y no pone menos, ¿ya? Con su sin, derivo y ya está. Yo le decía, si resto esto menos esto, 6x. Si resto esto menos esto, menos 6x. Al comienzo del tanteo, no me preocupo si es más 6x o menos 6x, ¿no? Me interesa solamente la expresión variable x. Y rápidamente ya veo, si divido entre esto, no logro nada. Si divido entre esto, logro una función de y. Y justamente eso es lo que me dé que una función de y. En algún caso puede ser que ustedes dividan entre esto. ¿Y qué pasa? Digamos que esta diferencia de estos dos términos me quede 6xy, cuando usted, o 6x, digamos, ¿no? 6, perdón, yo estoy exagerando, que quede 6x cuadrado por y, divido, y entonces la diferencia más o menos 6x entre ese factor x cuadrado y, se va el y, x entre x, me está quedando una expresión de x. Entonces el alumno equivocadamente dice, ah, es una función de x, y aplica la fórmula. No, la fórmula no debe modificarse, tanteo si depende de y, o tanteo si depende de x. Ya me di cuenta que depende de y. Entonces pongo la fórmula. Si ustedes desean, no ponen la fórmula, de frente ponen la expresión 1 sobre m, m es 4xy, menos, es la derivada parcial de n, que es menos 2x, menos la derivada parcial de m respecto a y, menos 4x diferencial, ¿no? Ya está acá, simplifico, y queda como, están viendo ustedes, una función que depende de y. Entonces me está quedando y a la 3 medios. Entonces ese y elevado a la menos 3 medios es el factor integrante. Entonces a la ecuación 1 propuesta, 1 en romano, a todo esto debo multiplicar por una expresión de y a la menos 3 medios. Esto va a quedar agrupado con esto, porque esto multiplicado por x a la menos 3 queda solamente que depende de y. Eso lo separo, ¿no? Acá estoy haciendo eso, fíjense, multiplico, ahora agrupo, ¿ya? Acá está agrupado ya esto acá, y como digo, acá queda solito el y por diferencial de y cuadrado por y a la menos 3 medios queda y a la 1 medio. Lo que queda de 2 en 2 siempre es un diferencial de un producto. ¿De qué producto? Entonces ustedes rápidamente pueden decir, ah, ese es el diferencial de un producto, de una función de x por una función de y. Entonces voy a ver qué pongo acá. En este primer término dice que esto es diferencial de x. Entonces yo considero que x es la variable. Lo que tiene y se mantiene constante. ¿Cómo aparece? Como y a la menos 1 medio. Entonces es el factor que yo pongo y a la menos 1 medio. Del otro sumando, acá el que varía es y. Se mantiene constante x. ¿Cómo aparece? Como x cuadrado. Pongo por x cuadrado. Ojo, no me preocupo por el signo, no me preocupo por los coeficientes. Ya al final, ustedes a ese diferencial total lo van a tener que multiplicar por un factor positivo, negativo, fraccionario, entero, dependiendo tal que por ese factor que encuentren, multiplicado por el diferencial total, logren obtener lo que está acá, ¿no? Entonces yo cuando yo diferencio, que acá tengo 2x por y a la menos 1 medio por dx, pero acá dice que es 4x, le está faltando un factor 2. Cuando yo diferencio acá, me queda x cuadrado por menos 1 medio por y a la menos 3 medio. Y acá me está quedando esta expresión, pero por 1 medio. Entonces multiplico por 2. Cuando multiplico por 2, ya hacen el diferencial total, y es estos dos sumando esta diferencia, que es el diferencial que está acá. Y ya fácilmente ya
integro y ya tengo la solución del problema. Esto sería entonces el caso de factores integrantes simples o sencillos. Yo le decía que el caso quinto es el caso de factores integrantes diversos. ¿Ya? Eso es un poquito más pesado que esta parte. Acá estamos viendo solamente un factor que depende de X o un factor que depende de Y para transformar en exacta la ecuación propuesta. Acá también, esta es una ecuación homogénea, ¿no? Fíjense, este polinomio homogéneo de grado 2 y este monomio homogénea de grado 2. Entonces, ecuación 1 es una ecuación homogénea de grado 2. Si ustedes desean, pueden hacer el cambio I igual Bx y resuelven el problema, ¿no? I igual Bx y ya pueden resolver el problema. Acá lo estamos haciendo por variables, ecuaciones reducidas exactas. Entonces, el m está asociado con dx, es x cuadrado más y cuadrado. El n es el que está asociado con dy, que es menos xy. Derivo parcialmente respecto a y, 2y. Derivo parcialmente respecto a x, me queda menos y, ¿no? Entonces ya tengo esta expresión y comparo y son distintos. 2i es diferente de menos i, por lo tanto no es exacta. Entonces, si yo resto 2i menos i, me queda 3i. Si yo resto menos i menos 2i, me queda menos 3i. Entonces, tengo o bien 3i o menos 3i. No me interesa mucho que sea 3i o menos 3i, me interesa que quede i arriba. Si yo lo divido entre este término, no logro nada. Pero si yo lo divido entre esto, me está quedando una función de x solamente. Entonces, y esto está asociado con esto. Entonces, si yo divido entre n, debe quedarme una función de x. Entonces, en este caso, debo utilizar el factor que depende de x. Entonces, escribo el factor. Ya saben que es una exponencial de una integral de 1 sobre una función que puede ser m o n. Acá hay una diferencia. Y tanteo. A ver, quiero tantear si depende de x. Entonces, esa variable x pasa acá. Entonces, ¿qué derivo parcialmente respecto a x? Derivo n. Está con su signo negativo. Y al otro término es la derivada de la otra función, m, respecto a la otra variable. Y si acá tengo la derivada parcial de n respecto a x, ese n pasa a dividir. Y debe quedar, como me dice, una función de x. Ojo, una función de x. Hago rápidamente todo esto y me está quedando exponencial a la menos 3 de la integral diferencial de x sobre x, que es logaritmo de x. Entonces me está saliendo e a la menos 3 logaritmo de x, que va a ser x a la menos 3, ¿no? Ya está. Una vez que encuentro el factor integrante, ya es directo, multiplico la ecuación 1 que me han planteado por ese x a la menos 3. Entonces no se olviden, del primer sumando separo todo lo que tenga solamente x, y acá aparece x a la menos 3 por x cuadrado, x a la menos 1 por dx. Eso lo separo. Acá tengo x a la menos 3 por y cuadrado de x, dos variables. Acá también tengo dos variables. Esas dos las junto, que están acá al final de la parte derecha. Y ahora, esto, a ojos cerrados, es el diferencial de un producto. Otra vez, ¿de qué producto? Acá pongo, acá x es variable y se mantiene constante. ¿Cómo aparece? Como y cuadrado por. Acá, en el último sumando, y es variable, x se mantiene constante. ¿Cómo aparece? X a la menos 2, por x a la menos 2. Y mentalmente ustedes hacen el diferencial. Acá me va a quedar menos 2x a la menos 3 por y cuadrado por dx, más 2x a la 2 por y de y. Y acá, entonces, es coeficiente 1, por eso que multiplico por un medio, además del signo, ¿no? Entonces, una vez que ya multiplico por ese coeficiente, y ustedes hacen la derivada total acá, fíjense, me va a quedar menos 2x a la vez por y cuadrado de x por menos un medio, ya me queda este sumando que está acá. Más
x a 2 por 2 de y, por menos un medio, me queda esto de acá. Ya integro, logaritmo, acá un medio de x menos por y cuadrado, igual una constante. Ya está. El otro método que está acá es de las homogéneas, ¿ya? Entonces acá nuevamente es homogénea, y el término que está asociado con diferencial de y es de un solo término. El que está asociado con x es de dos términos. Entonces a ojos cerrados, hago y igual bx, hago su diferencial y reemplazo, y la teoría dice que ese problema va a ser de variables separables, ¿no? Ya ustedes lo revisan ahí, integran, y ya tienen la solución del problema. Faltaría las ecuaciones, el tercer caso, ¿ya? Eso lo vemos mañana. Me había olvidado de poner un problema de ese tipo, entonces vamos a repasar en lo que queda el cuarto método, ¿ya? El cuarto método, que es el método que tiene mayor aplicaciones, ¿ya? Que se llaman las ecuaciones lineales de primer orden y primer grado, ¿no? Ecuaciones lineales. Esta ecuación tiene bastante aplicación en los problemas de salmuera, tiene aplicación en los problemas de circuitos eléctricos, ya sea una conexión serie LR o una conexión serie RC. Tiene aplicaciones a medicina, tiene aplicaciones a biología, aplicaciones a economía, aplicaciones geométricas y lógicamente a expresiones matemáticas, ¿no? Otra vez, el libro de la colección del Macarenco, solamente tiene expresiones matemáticas. Entonces ustedes se adiestran a resolver ecuaciones, pero si no leen otro libro, no van a saber la bondad de las aplicaciones de esta ecuación, ¿no? Le he mandado un PPT de esto, me parece. La vez pasada le mandé de ecuaciones exactas. Entonces, le voy dejando a ustedes, ¿no? Si ya está el delegado, entonces puede hacer un Excel ahí, de poner nombres, y qué alumnos desean hacer trabajo, ya sea para el parcial o para el final, que se le va a agregar algún puntito. Ustedes pueden agregar parte del material que le he mandado, enriquecer ese material, y ustedes van a ver que ahí hay, a veces aparece el autor que hizo ese trabajo, ¿no? El autor o problemas propuestos, ¿no? Entonces hace la teoría, hace un comentario si hay un autor que hace el campo de aplicaciones, en qué campo se aplica, la deducción y problemas resueltos. Más o menos como que si ustedes viniesen a hacer 2 horas de clase, digamos, ¿no? Entonces, creo que en 2 horas de clase se puede presentar unas 20 a 30 diapositivas, ¿no? Dependiendo el grado de rapidez que se tenga, de 20 a 40 diapositivas. Entonces va a ser, si es para una práctica, quizás una bonificación 2 puntitos, 3 puntitos, ¿no? Pero si es para un examen, un punto, punto y medio, porque tiene más peso, ¿no? Ya ustedes van trabajando, y para que no se dupliquen los temas, ya van escogiendo con anticipación qué trabajo quieren hacer, ¿no? Y así me ayudan a mí también de no estar presentando así esta forma a mano que he hecho para hacer una aplicación, ¿no? Bueno, vamos a ver la ecuación lineal de primer orden. La ecuación puede estar en la forma estándar m de x más n de y, y ustedes lo llevan a esta forma. Si de alguna manera ustedes pueden escribir la ecuación, la derivada de y respecto a x, más p de x por y igual q de x, entonces la ecuación que le proponen es una ecuación lineal. Y su solución viene a ser esta de acá, ¿ya? Y igual exponencial a la menos la integral de p de x, que es lo que multiplica la variable dependiente y, con su signo, ojo, con su signo va a estar acá, ese menos es por fórmula. Si acá hubiese un término menos 3x por y, acá yo pongo exponencial a la menos literal y acá pongo menos 3x de x, ¿eh? Un paréntesis, una constante más una integral de q de x, que es la función que aparece al lado derecho,
es una función que depende solamente de x, por la exponencial a la integral de p de x de x. ¿Ya? Ojo, si este factor que está con coeficiente negativo lo elevo a la menos 1, aparece este factor que está acá. Quiere decir que cuando yo resuelvo este problema, si esto me saliese x cuadrado, el factor que queda acá va a ser x a la menos 2. Si esto saliese 1 sobre x, el factor que está acá es el recíproco por x, ¿no? Eso sería. Ahora, la forma que se demuestra esto es por un factor integrante, ¿no? Otro es suponiendo una solución como un producto de dos funciones. El método que más se utiliza los libros, inclusive hay libros que no demuestran, la mayoría no demuestra, de frente dice, tienen esta ecuación y esta es su solución, ¿no? Entonces, la forma práctica que yo he hecho es por un factor integrante. Cuando ustedes lean este tema de mi libro, entonces lo primero que abordo es con este método que está acá, ¿no? Con este método de factor integrante. Pero después ya aplico la fórmula. Y es conveniente que se aprendan la fórmula, porque como les digo, hay varias aplicaciones ya en la vida práctica que requiero uso de la fórmula. Entonces, por eso que al final ya ustedes poco a poco se van aprendiendo la fórmula, ¿no? Pero si no es así, para los programas matemáticos, suficiente con el factor integrante. Entonces, ese factor integrante, no he encontrado yo el autor, no he buscado en internet, que solamente he buscado en los libros, ¿no? Como le digo, yo tengo más de 40 libros de esto, y en ninguno de esos 40 que yo tengo menciona a quién se le ocurrió por primera vez usar ese factor integrante, ¿sí? A quién se le ocurrió usar ese factor integrante, pero que funciona, ¿sí? Funciona para resolver problemas de una manera rápida. Y lo otro es haciendo la fórmula, y esa forma de demostración se le debe a Lagrange. Lagrange es el matemático que más ha contribuido en distintos capítulos del curso, como van a ir apreciando ustedes más adelante, que tuvo mucho ingenio para resolver ciertas ecuaciones que no habían sido contempladas en su oportunidad, ¿no? Y él de manera ingeniosa, no dice en los libros por qué pensó eso, nada, simplemente se hace la metodología que él diseñó y con eso se resuelven muchos problemas. Vamos a ver cuando trabajemos con ecuaciones de orden superior, ahí van a ver bastante aplicaciones de Lagrange. Entonces ahí veo que el campo de aplicaciones que yo he encontrado en economía, busquen el Draper, busquen otro libro de matemáticas para economistas, van a encontrar capítulos de ecuaciones diferenciales y van a encontrar sobre todo bastante aplicaciones a las ecuaciones lineales. En medicina yo tuve la oportunidad de trabajar un año en San Fernando, en farmacia bioquímica, y ahí me traían los alumnos modelos de ecuaciones matemáticas aplicados, ¿no? En biología también tuve oportunidad de trabajar, y entonces ahí he encontrado circuitos eléctricos, como le digo, una conexión serie, ya sea RC o RL. Entonces me da lugar a una ecuación diferencial de primer orden, y que es el modelo generalmente de las ecuaciones lineales. Hay problemas geométricos, en mi libro hay como 3 problemas geométricos, hay problemas de salmuera, hay una sección capítulo 3, ustedes buscan título de salmuera y van a encontrar como 8 a 10 ejercicios de salmuera, ¿no? Y lo que yo llamo los problemas matemáticos, las ecuaciones propuestas, ¿no? Acá voy a resolver el problema por un factor integrante, ¿no? Previamente, acá pongo derivar respecto a x el producto hipoexponencial de la integral p de x de x, ¿no? Entonces voy a ejecutar eso. Es el método que utiliza algún libro, varios libros, pero que no hay autor conocido, al menos de los que yo he encontrado, para saber a quién se le ocurrió por primera vez este método, ¿no? Entonces, se supone que en este producto y también depende de x, entonces voy a derivar un producto. Entonces va a ser la derivada de y con respecto a x, es decir, y' por la exponencial, más el y
por la derivada del exponencial. Y ustedes saben que la derivada del exponencial es la exponencial por la derivada del exponente. Entonces ya tengo acá y' por exponencial integral p de x más i, la derivada de este exponencial, la misma exponencial por la derivada del exponente. O el teorema fundamental de cálculo, la derivada literal, la derivada nula literal, y queda px, ¿no? Ahí queda px. Y factorizo este exponencial que está acá, exponencial de la integral y exponencial de la integral. Ahí está, me queda i' y acá me queda px por i. Y noten ustedes que acá tengo un par de sumandos, i' más px por i, que es justamente la parte izquierda de la ecuación que se quiere resolver, ¿no? La ecuación que se quiere resolver es i' más p de x por i. Ya encontré esta partecita. Entonces, si a esto de acá yo lo multiplico por el exponencial a la integral de p de x, a ambos miembros, entonces ese exponencial por esta suma de acá es el diferencial del producto y por la exponencial. Entonces ya ese es el método, ¿no? Entonces este factorcito que está acá por la exponencial. Entonces, en mi libro, cuando yo ataco este método, los primeros ejercicios los hago por factor integrante, ¿ya? Ojo, por factor integrante. Entonces acá digo, el factor integrante siempre que está en la forma estándar, que estamos presentando la ecuación lineal, exponencial a la integral p de x, ¿ya? Este va a ser mi factor integrante. Entonces, acá he puesto el diferencial porque es lo que más se presenta. El diferencial de un producto es lo mismo que se obtiene por diferencial de x. Ya está. Y acá tengo el primer ejercicio. Acá tengo i' menos i igual a 2x por exponencial x más x cuadrado, ¿ya? Ese es el ejercicio 190. En el libro de Makarenko, primero resuelven las lineales y después las exactas, ¿ah? Después las exactas. El orden de nosotros es al revés, exactas y después lineales. Entonces ahora identifico mi p de x, es el coeficiente que multiplica i. Entonces el coeficiente que multiplica i viene a ser menos 1. Pero ojo, para aplicar la fórmula de la lineal, no se olviden que la ecuación diferencial, el i' tiene coeficiente unitario, ¿eh? Ojo, el i' tiene coeficiente unitario. Van a ver algunos ejercicios que ese i' está multiplicado por una expresión que está acá. Usted va a tener que dividir para dejar el i' solito. Entonces va a ser más un sumando de i por una función que solamente depende de x, y a la derecha una función que depende de x, ¿no? A esta es la que voy a llamar la ecuación lineal. Entonces, busco la función que multiplica i con su signo, ojo con su signo, y entonces es mi factor integrante, ¿ya? Ojo, mi factor integrante. Entonces, en esta ecuación, el coeficiente que multiplica a i es menos 1, siempre y cuando el coeficiente que multiplica i' sea unitario. Entonces ya identifiqué, entonces mi factor integrante va a ser exponencial a la integral p de x diferencial de x. P de x vale menos 1, integro, y ya encontré mi factor integrante. Entonces mi factor integrante va a ser e a la menos x. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes a la ecuación que está acá, que quieren resolver? Ustedes pueden multiplicar por e a la menos x. Al multiplicar a la izquierda por e a la menos x, eso siempre hace la derivada de un producto. Del producto i por la exponencial, ¿ya? Siempre. A veces multiplico por ese exponencial y multiplicado por dx. Acá por dx y acá por dx. Entonces te va a ser el diferencial de un producto. Es lo mismo que está acá, pero solamente diferencial. Y ese dx pasa a la derecha. Entonces ya multipliqué por eso, ¿no? Ahí está por ese exponencial, y seguidamente esto va a ser la derivada de un producto. Entonces, acá no lo veo muy bien, pero si acá viene a ser di y acá viene a ser dx, ahí sí formo mi diferencial del producto, ¿no? Fíjense, cuando yo multiplico por dx, digo, esto está asociado con dx,
Entonces la función que queda es y, pongo diferencial de y. Acá está por diferencial de y. ¿Qué es lo que queda ahí? Entonces va a ser esta expresión que está acá. Por eso pongo el diferencial, ¿no? Y a la derecha ya se simplificó, integro, esto es diferencial total, y esto viene a ser la integral de la exponencial, por ahí va el exponente, me queda la mía exponencial, más una constante. Ya salió. ¿Ya? Eso es lo que yo hago buscando el factor integral. ¿Ya? Y en mi libro, los primeros problemas son con factores integrantes, y después ya utilizo la fórmula. Pero más fácil es que si ustedes se adapten a la fórmula, también podría ser mejor. Ahí están los ejercicios. Este es el 176 del libro de Makarenko. Entonces acá está la derivada coeficiente 1, el P de X vale 2 y el Q de X vale esto, ¿no? Ya identifiqué, entonces acá estoy haciendo la fórmula de frente. Y va a ser exponencial a la menos Px, que vale 2, por diferencial de X. Un paréntesis, una constante más la integral. Q de X es la función de X que aparece a la derecha, X cuadrado más 2X, por la exponencial a la integral de P de X, que vale 2, diferencial de X. Esto me queda E a la 2X, y ya está. Ahora, antiguamente, yo hacía lo siguiente, ¿eh? Presten atención, como está acá por partes, y acá lo he hecho, hago una polinomial igual a U, y la exponencial siempre diferencial de B. Entonces esto diferencio, 2X más 2, diferencial de X, y acá la exponencial entre su coeficiente 2, ¿no? U por B menos B, integral de B, diferencial de U. Pero ¿qué pasa con los problemas del Makarenko? Muchos de los problemas que he ido resuelto con posterioridad, me doy cuenta que muchos de ellos son un diferencial total. Entonces, en lugar de hacer mi integración por partes que hago acá, mejor yo pongo acá, esto va a ser el diferencial del producto, X cuadrado por E a la 2X. ¿Tá? Ojo, X cuadrado por E a la 2X. Y luego lo multiplico por un medio y ya encontré la solución de la integral que estoy buscando acá. Y no tengo que hacer todo este procedimiento que está acá. ¿Tá? Eso ya me he dado cuenta después de varios ciclos de estar resolviendo sus problemas. A veces hacía una integración por partes y una de las integrales que estaba ahí no podía resolverlo, no era conocido no, por funciones elementales. Pero ¿qué pasaba? Daba la casualidad que esa integral que quedaba se cancelaba con otro término que también se tenía que integrar acá. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del libro de Makarenko. Acá yo lo he hecho por integración por parte, que es lo más natural, hago todo el procedimiento y luego integro. Pero si ustedes diferencian, fíjense, diferencio X cuadrado por E a la 2X, va a ser 2X por la exponencial más X cuadrado por la derivada exponencial, que va a ser 2 veces la exponencial. Factorizo 2 y ya me queda esta suma que está acá. Entonces ya es un medio del diferencial del producto X cuadrado a la 2X. Acá he tenido que hacer todo ese proceso, al final se simplifica y ya queda la expresión, ¿no? Acá ya he multiplicado por el factor E a la menos integral de P de X. Ya está. Acá también tengo otro ejercicio, entonces es con I', entonces tanteo, ¿no? Puede ser que yo trabaje con una ecuación exacta, reducible exacta. En una práctica va a venir desde la segunda, desde ecuaciones reducidas homogéneas, después venir exactas, reducidas exactas, lineal, reducida lineal, entonces voy viendo qué método, ¿no? En este caso dejo el I' solita. Entonces el I' está solita, divido entre este coeficiente y ya tengo acá. Entonces voy a usar de frente la fórmula. Ya está, es una ecuación lineal, entonces la variable dependiente I va a ser I igual exponencial a la menos la integral de P de X, pero no se olviden, P de X es la función que multiplica I, y la función que multiplica I es esta fracción con un signo negativo. Pero la fórmula también tiene un signo negativo delante, es exponencial a la menos la integral de P de X.
paréntesis, una constante más la integral de Q de X. Q de X es esta fracción, X menos 1 sobre todo esto, multiplicado por la exponencial a la integral de P de X de X, ¿no? Ya, en este caso tenemos suerte, la derivada del divisor está arriba. Menos con menos es más. Ah, entonces es un medio del logaritmo del denominador. Ya está. Ahora, la constante, ahí la integral, y ya saben que esta de acá siempre va a ser la recíproca. Si esto va a salir x cuadrado 2x menos 1 a la 1 medio, como se va a simplificar acá, a la 1 medio, al otro lado va a estar a la menos 1 medio, siempre el inverso multiplicativo, acá está, ¿no? Entonces ya asocio todo eso, ya lo demás es pura integración, ¿no? Ya simplifico, y ya tengo ahí la solución. Acá también la derivada de esto. Bueno, acá he tenido esa integral, solo está más adelante, ¿no? Pero ahí está saliendo esta integral que está acá. Y esa es la solución. Acá tengo otro ejercicio del Makarenko, es el 178, otra vez está acá. Divido entre x logaritmo de x, le doy la forma, y ya tenemos esto de acá. Entonces ya directamente y va a ser exponencial a la menos la integral de p de x. P de x es menos 1 sobre x logaritmo de x, paréntesis, la constante más la integral q de x, la función que aparece a la derecha, por la exponencial, ¿no? Acá menos con menos se va, y este es, acá el logaritmo de x, y acá de x sobre x, logaritmo de logaritmo, ¿no? Ya tengo acá logaritmo de logaritmo, o sea, logaritmo de logaritmo, y el otro factor es con signo negativo, ¿no? El inverso multiplicativo. Ya tengo esto que queda el logaritmo de x, esto queda 1 sobre el logaritmo de x con esto, logaritmo de x cuadrado. Acá, cuando yo resolvía esto, yo separaba, ¿no? Ojo, efectuaba integral de x cuadrado por 3 logaritmo de x entre el logaritmo de x cuadrado de x menos integral de x cuadrado de x sobre el logaritmo de x cuadrado. Entonces, cuando uno de ellos lo integraba por partes, resultaba que la parte que decía menos b diferencial de u se cancelaba con el que quedaba. Ya después me he dado cuenta que, como le decía, es un diferencial total, y yo tengo que buscar más o menos cómo es. Acá es x cuadrado, esto es un cociente, acá es el logaritmo, porque es el divisor al cuadrado. Luego aparece el denominador o la derivada del numerador. Como acá aparece 3x cuadrado, entonces eso viene de x cubo, por eso pongo x cubo y tanteo, ¿no? Y cuando ejecuto esto, justamente es lo que está acá, ¿no? Entonces ya tengo esa expresión. Esa es la característica de muchos ejercicios de Makarenko. Aparecen integrales complicadas, pero uno un poquito tanteando, si en muchos ejercicios he logrado eso, es el diferencial, ya sea de un producto, de un cociente, ¿no? Generalmente de un cociente. Si no es así, lo que yo hacía antes era multiplicar cada uno de ellos, separar, integrar por partes, y entonces la integral que no se podía resolver se cancelaba con el otro que está diciendo opuesto. Y ya está la solución. Bueno, nos quedamos acá. Acá hay más ejercicios. En la parte final, mañana seguimos esto con otra expresión lineal. Y en la parte final hay unas prácticas segundas, ¿no? Que le he puesto. Mañana continuamos con este material, lo leen. Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Hasta mañana, profesor. Gracias. Gracias, Hasta mañana, profesor. No se Hasta mañana, olviden, profesor. ya lo que he hecho acá es la parte directa y concreta para que puedan abordar cualquier problema de lo que estamos viendo. Entonces ustedes van al libro, y en el libro hay más cositas, ¿no? Más comentarios, pero ya eso lo pueden pasar rápidamente. Normalmente le voy a mandar mañana, según las prácticas calificadas, compendio, para que ustedes vayan trabajando con anticipación a la siguiente práctica. Y ustedes van a ver más o menos cómo se abordan esos problemas, y básicamente va a ser con el método práctico que le he mandado a manuscrito ayer, ¿no? Por la noche. Nos quedamos acá entonces.
Gracias. Hasta luego.